En mis manos tengo el libro El año en que hablamos con el mar, que es la última novela de Andrés Montero, quien me acompaña, ustedes ya lo pueden ver, y que ha sido destacada por la crítica. Andrés Montero es escritor y narrador oral, es autor de las novelas Tony Ninguno y Tahuada, del libro de cuentos La muerte viene estilando, del ensayo ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Y de 4 libros juveniles. Además, cursó el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y ha publicado en Chile, Argentina, México, España, Italia, Grecia y Dinamarca. Y además, junto a Nicole Castillo, dirige la Escuela Casa Contada y conduce el programa de televisión Los Cuenteros en Puta. Bueno, eso es parte de la biografía de Andrés Montero, que ustedes también la pueden encontrar completa y en detalle comprando este libro fascinante. Pero antes de entrar propiamente tal a hablar sobre tu libro, Andrés, quisiera partir por los inicios, Ujú. por tu interés por contar historias. Yo ya lo decía en tu presentación, no solamente eres escritor, sino narrador oral. Así que partamos un poco por ahí, ¿de dónde viene esa fascinación por contar historias? Bueno, Javiera, yo empecé a contar historias a partir de la escucha, ¿no? Como quizá todo el mundo. En mi casa se contaban muchos cuentos, sobre todo anécdotas familiares, cuentos del tío, este tipo como historias como, bueno, de los abuelos. Y especialmente el que contaba era mi papá, que hasta el día de hoy es como un gran contador de historias, de lo que llamamos narrador espontáneo. O sea, que él no se para arriba de un escenario a contar un cuento, sino que cuenta ahí en la mesa y está todo el tiempo hablando. Y mi abuelo, al parecer, era así también. Entonces, yo siempre he pensado que primero fui escritor, porque cuando yo algún día fui a contarle a mi papá algo para que él luego me lo contara, porque él en la noche nos contaba cuentos a los hijos, algún día me dijo, oiga, Peladito, me dijo, ¿por qué mejor no escribe esto? Porque venía cansado del trabajo, supongo. Y entonces yo escribí un cuento y después lo mandé a un concurso en el colegio. Entonces me empecé como a creer el cuento de que era escritor. Eh, pero ya más grandes me han preguntado, yo digo, no, yo quería ser escritor siempre y esto de contar historias vino después, como a los 20 años, que ya formalmente empecé a contar historias y trabajo en eso y voy a colegio a contar cuentos y todo eso. Pero haciendo memoria hacia atrás, claro, yo primero contaba, era famoso porque contaba chistes de Condorito a los 5 o 6 años. Entonces yo creo que la realidad venía un poco de fábrica, la gana de contar historias. Y después ha sido el camino de ir eh, profesionalizando eso y buscando los caminos para poder hacerlo como un oficio y una vida también. Mm. ¿Y cómo se hace, cómo se forma un narrador oral? Generalmente, o digamos a lo largo de la historia, un narrador oral se ha formado mirando y escuchando. O sea, mira y escucha a otro que cuenta y así va aprendiendo y luego en la práctica va viendo lo que le funciona, lo que no y va encontrando su propia voz. Hoy día, y no hace demasiado tiempo, o sea, hace, no sé, en Chile no más de 20, 25 años, uno puede tomar talleres con narradores para que se aprenda, pero no hay un estudio formal de esto. Y hay mucha gente que no necesita un taller y simplemente empieza a contar historias y lo hace muy bien porque lo trae y puede ir afinando, profesionalizando. Sobre todo yo creo que en la práctica, en la medida en que uno cuenta un cuento, es una de las cosas lindas que tiene y de las que se diferencia un poco de la literatura, es que yo el mismo cuento, hay alguno que lo he contado por lo menos 1500 veces, y claro, crece con el público, ese cuento va cambiando. Hay uno que de hecho conté ayer acá en Puerto de Idea, en un colegio en Quilpué, que la primera vez que lo conté dura 8 minutos. Ayer lo conté en este colegio de Quilpué y duró 50, el Mm. mismo cuento, porque han pasado 10 años y ya ha ido creciendo. La literatura, en cambio, se fija. Y también eso tiene cosas lindas, pero ahí se diferencian un poco. ¿Y cuál es la clave que crees que tienes tú, que crees que tiene que tener una buena historia para, digamos, para que sea relatada oralmente? Para que sea relatada oralmente, hay algunas características. Cuando escuchamos un cuento de forma oral, no tenemos la posibilidad de la literatura de volver atrás. Ah, no entendí quién era este personaje, miro y luego sigo. Eso no está. Es eso, va a pasar ahí. Y además el narrador oral, al menos el buen narrador oral, no cuenta de memoria. Sabe la historia y la narra, pero no es un texto como sería el teatro. Pero siempre es distinta. Por lo tanto, el que está escuchando no se puede perder. Y si se pierde, si ya se perdió todo, no tiene la posibilidad de ir atrás. Entonces las historias que se cuentan oralmente suelen tener que ser
más ordenadas cronológicamente, no tener demasiados personajes, ¿no? Hay como una reducción de elementos para que el que escucha lo pueda seguir. Y luego el público es muy parte de lo que está pasando. O sea, ese cuento existe porque hay otro que lo está escuchando. Si no, no existe el cuento, ¿no? Entonces, una buena historia tiene que tener, como quien dice, como un pie puesto en el público. Tiene que estar el narrador constantemente apelando al público, a veces con la palabra, a veces con la mirada, pero tiene que estar eso ahí, es porque eso está sucediendo ahí mismo. Estamos construyendo entre todos una historia. Y tiene que tener especialmente imágenes. O sea, por ejemplo, no sirve decir, siempre iba con su abuela a los campos, porque eso no termina de generar una imagen, pero sí sirve decir, recordar perfectamente que los sábados en la mañana se levantaba con su abuela y se iba al campo abajo del naranjo, porque ahí la naranja es más grande, ¿no? Entonces uno empieza como a ver eso. Y la literatura yo creo que también debería ser así, pero especialmente en la realidad tenemos que ver lo que nos están contando porque funciona como, yo siempre pienso como un Bluetooth de imaginario. O sea, yo estoy viendo algo aquí cuando lo estoy contando y el que está escuchando tiene que ver lo que quiera a partir de su biografía, de su historia, de su memoria personal, pero le tengo que compartir un imaginario para que suceda ahí y que no me vea a mí contando el cuento, sino que vea la historia. O sea, la historia tiene que tener imagen muy claras para que eso pueda pasar. Tú mencionabas el público. En la narración oral tenemos también un elemento de fugacidad, en el sentido de que no todos los públicos son distintos. Y imagino que también entra el desafío del narrador oral de identificar los tipos de público para poder conectar con ellos, porque obviamente si tú cuentas la misma historia, pero con distintos públicos, y si a eso le sumamos en distintos periodos de tiempo, se produce una interacción distinta. Sí. ¿Cómo lo haces tú ahí para ir tanteando terreno con el público que te va a tocar para narrar? Claro, uno lo que puede manejar es, de los componentes de la narración oral, puede manejar al narrador, que es uno mismo, y puede tratar de tener bien afinado, ensayado, etcétera, y saberse bien su cuento. Pero no siempre tenemos la posibilidad o casi nunca, de manejar o controlar el contexto. El contexto puede ser un colegio con 1000 cabros que los trajeron al gimnasio, que rebota y se escucha pésimo, y eso no va a funcionar, aunque el cuento y el narrador sean muy buenos. O el contexto puede ser una biblioteca con 20 niños, donde la bibliotecaria siempre les cuenta cuentos y están ahí esperando, que es como perfecto. Entonces eso depende del público. Y hay una adaptación, primero, a las edades. No se cuentan los mismos cuentos para edad. O sea, para cada tipo de público hay distintos cuentos. Al menos en mi caso tengo un repertorio distinto si son de séptimo básico o si son de prekinder, no cuento el mismo cuento. O sea, hay una adaptación ahí. Y luego, cada vez nos piden los colegios, por ejemplo, ¿qué va a contar? Entonces, suena muy poco profesional, pero yo le digo, no sé, porque voy a llegar, voy a ver cómo está el ambiente, voy a ver si los niños vienen con cara enojados, vienen contentos, vienen ruidosos, si son inquietos, si son preguntones, y según eso voy a ver qué cuento queda mejor en ese momento. Pero eso es muy difícil de explicárselo a un jefe de UTP, porque necesita saber qué voy a contar, porque... pero, claro, hay una adaptación y eso también lo da el repertorio. O sea, saber muchos cuentos, no uno o dos, porque cuando yo empecé a contar cuentos me sabía 2 cuentos, aunque el contexto no fuera para ese cuento, no tenía otra opción, tenía que contar ese. Entonces, ahora que ha pasado el tiempo y tengo muchos cuentos que contar, puedo elegir, por aquí. O a lo mejor viene un niño y me pregunta, ¿y qué van a hacer acá? No sé qué. A mí cuando chico me contaban tal, y a lo mejor yo tengo un cuento o ese o alguno parecido y puedo enganchar por ahí. O esa mañana, no sé, se salió un arcoíris, por decir algo, y a lo mejor están todos los niños mirando el arcoíris y yo puedo tratar de enganchar con eso. Eso lo da el repertorio. Tú al principio mencionabas que, digamos, este encuentro, acercamiento con la literatura y más en particular con la narración oral venía de una historia familiar. Pero la narración oral resulta que se remonta a varios, bastantes siglos y años Al principio atrás. de los tiempos. O sea, claro, cuando los pueblos antiguos, las tribus se reunían, por ejemplo, en torno al fuego, para escuchar alguna historia en la noche, para generar, y digamos así, una dinámica de mucha comunidad en torno a una historia. ¿Crees que esa narración oral,
que desde los inicios de la humanidad existió se ha perdido con el tiempo? Em, digamos que lo que hacían los seres humanos cuando empezaron a contar cuentos, que tiene que haber sido apenas surgió el lenguaje prácticamente, fue, claro, juntarse alrededor del fuego para hablar de lo que no está, ¿no? O sea, de lo que pasó, por ejemplo, durante el día, o de cosas que no habían visto, pero que le habían dicho, o sea, hablar de lo que no está. Eso es muy propio de los seres humanos y hasta donde sabemos, ninguna otra especie ha desarrollado esa capacidad. Entonces, si pensamos que contar cuentos es eso, hablar de lo que no está, o incluso inventar, que es como el siguiente paso, los seres humanos lo seguimos haciendo absolutamente. Quizá hoy día tiene más preponderancia lo que inventamos y ponemos en imágenes como en Netflix, ¿no? Las series, que es como el consumo de ficción más grande hoy día, pero los libros siguen vigentes, nunca ha salido tanto como en esta época, pese a todo lo que creemos, nunca ha salido tanto como en esta época. Entonces yo creo que contar historias, eso está muy presente. Ahora, la narración oral propiamente tal, mirada a mirada, frente a frente, evidentemente ha perdido un poco de campo, porque antes ocurría, como tú decías, en las tribus, los pueblos, en torno al fuego, y si pensamos, para no irnos tan atrás, pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos, no había luz eléctrica a lo mejor en la casa, y era la forma de entretenerse, contar historias. Pero después llegó la luz eléctrica y todavía quedaban cuentos, pero después ya llegó la tele, o bueno, la radio primero, y la gente se ponía alrededor de la radio a escuchar la historia, pero después llegó la tele. Entonces el narrador eh, comunitario de la familia, ese tío, ese abuelo, esa abuela que contaba los cuentos y la historia y la anécdota, ese tipo de narrador sí se ha perdido. No es que no exista, hay familias que todavía existen, pero se ha ido perdiendo. Y entonces por eso es tan importante y por eso también explica el surgimiento o resurgimiento de los narradores orales contemporáneos, de los que yo me doy cuenta, que somos los que contamos en el espacio público. Porque como ya no hay cuentos, o sea, ¿qué le pasa al ser humano? Echa de menos algo y no sabe bien qué. Entonces, en la noche voy a ver una película o voy a ver una serie. Eso es porque está buscando la historia. Entonces seguimos buscando el fueguito del cuento. Solo que no nos acordamos que antes lo hacíamos como que alguien habla o ya no tenemos a alguien en la casa. Las familias son más chicas, hay gente que vive sola o vive con una pareja. A lo mejor no está el espacio para contar cuentos. Ya no está la abuela, pero igual buscamos la historia. Y el público va a escuchar cuentos que pareciera, porque no es tan conocido en Chile y obviamente, evidentemente no es, estamos trabajando para ello, pero no es una cosa como que nacionalmente todo el mundo se aboca a escuchar cuentos. Pero nuestra experiencia, hablando de Chile, pero también de la realidad latinoamericana, española, los festivales de narración oral llevan mucho público, o sea, la gente va a escuchar cuentos. Nosotros en Casa Contada, en nuestra organización Escuela de Narración y de Literatura, hacíamos algo que se llama la Rueda de los Cuentos. Nos juntamos a contar cuentos para adultos, porque los niños todavía tienen un espacio de cuentos, en el colegio hay, pero los adultos muy poco. Y cuentos para adultos, claro, nos juntamos en la Casa del Escritor en Santiago, se cobraba una entrada mínima, pero bueno, una entrada. Y al principio venían, no sé, 8 personas, de los cuales los 8 eran conocidos, un familiar que venía un poco a apoyar. Y contábamos cuentos, invitamos a alguien, y con el tiempo llegamos a tener, ya la gente quedaba afuera porque habían 100 personas, o mucho en el espacio, y se llenaba de gente que quería escuchar cuentos. Eh, Después con la pandemia y todo hubo un retroceso y estamos tratando de recuperar eso. Pero a lo que voy es que uno se pregunta, ¿pero cómo? Si es el tiempo de las pantallas, el tiempo de Netflix, el tiempo como de las imágenes, ¿por qué la gente va a escuchar cuentos? Y yo creo justamente por eso. Como no estamos contando en la casa, la gente sale a buscar los cuentos al espacio público. Y ahí tienen que estar los narradores orales. Por eso este es un oficio que yo defiendo y que quiero tanto también. Sí, tú hablabas también de Casa Contada, ya te voy a preguntar por eso, pero quiero retomar algo que se me viene mucho a la mente con lo que has dicho. Diana Urenque, que estuvo en Puerto de Ideas Bio Bio 2024, dice que la sociedad está atomizada, que hay falta de espacios de encuentro, mucho individualismo, y en ese sentido, tomando esa premisa, ¿tú crees que la narración oral ahí tiene un papel, un rol para poder volver a unirnos como sociedad, para volver a que se generen estos espacios de encuentro y de comunidad? Sí, totalmente. Porque la palabra, el cuento, requiere, como te decía al principio, de un otro, de uno que está escuchando.
y requiere además del círculo, o sea, de cosas como súper comunitarias, del fuego, claro. Y nosotros decimos que cuando uno cuenta un cuento es como si prendiera un fueguito, porque la gente es como que se puso, no hay fuego, ¿no? Pero como que se pone así. Y además, esto es algo que también dijo ayer Juan Gabriel Vázquez, el escritor colombiano que está invitado a Puerto de Idea, que la ficción, él está hablando de la literatura, pero aplica totalmente la narración oral, eh, es la capacidad de ponernos en el lugar de otro y pensar como otro. Me están contando un cuento de alguien que no tiene nada que ver contigo, a lo mejor de un niño que vivía en un pueblo medieval y salió algo que nunca te va a pasar a ti, nunca va a tener que ir a, no sé, por el bosque a dejarle algo a tu abuelita. Pero uno se pone en ese lugar y empieza a empatizar y vive eso. Eh, y eso es la clave, decía Juan Gabriel ayer, para la democracia. Poder creer, sentir y ponerse en el lugar del otro. Y la literatura y la ficción ayuda a eso. Entonces, no es solo el lugar de encuentro que se da. La narración oral, para mí, el mejor de todos, porque es muy sencillo. Si no hay mucho ruido, ya se puede empezar. No requiere ni un escenario, no requiere prácticamente nada. Que se escuche bien y se vea bien y punto. Entonces, nosotros defendemos mucho que esto puede ser muy útil, que en la escuela se cuenten cuentos. Ayer en Quilpué, que estamos ahí, te contaba por Puerto de Idea, terminó la función que yo conté este cuento. Y entonces, bueno, me quedan 5 minutos y dije, bueno, si alguien quiere hacer. Y empezaron los niños a decir, bueno, yo conté una leyenda del diablo, que sé. Entonces empezaron a decir, un niño colombiano dijo, bueno, pero a mí me pasó una vez que no sé qué, y estaba en Colombia y pasó esto. Y otra niña que era venezolana, que tiene más facilidad de palabra que nosotros los chilenos, pero bueno, yo quiero saber si usted va a hablar del Silbón, que es como un personaje de leyenda increíble como del Caribe. Y empezó a contar, y después otra niña dijo, bueno, a mi papá una vez le pasó. Y empezaron todos a contar historias, se nos acabó el tiempo. Y los niños, no, pero por favor, yo lo conté aquí una vez. Y todos querían contar algo, o de algo que le había contado la abuelita. O sea, lo vivo que está. Solamente faltaba el espacio como de ofrecer la palabra, de compartirla. Así que le dejamos la idea al colegio de que hagan un café con ser para que todos los niños cuenten sus cuentos. Bueno, y eso, ese lugar de encuentro, ese escucharse y conocer la historia de otro, aparte de otros compañeros que vienen de otro país, que también y tienen otro acento, y escuchar su historia que viene de otro lugar, eso es encuentro y eso necesariamente aporta el tejido social. O sea, necesariamente. Eh, yo pienso que entre más cuentos se cuenten y entre más espacios de cuentos contados hayan, pero también de teatro, de festivales como este, mejor nos va a ir como sociedad. Bueno, y ahí justamente uno de los espacios que tú fundaste, Casa Contada, que de alguna forma busca ser un espacio de encuentro en torno a la literatura, a los libros, a la escritura también. Cuéntame un poquito sobre ese proyecto tuyo, cómo fue que se generó esta fundación. Ujú. Bueno, Casa Contada es una escuela de literatura y oralidad que nace a partir de como la necesidad que teníamos con Nicole, que es mi compañera con la que trabajamos juntos hace mucho tiempo, de compartir lo que íbamos aprendiendo. Veíamos que no habían demasiados narradores orales, por lo que estamos hablando creíamos que tenían que haber más, y nosotros no teníamos mucha experiencia, pero tampoco había mucha más gente. Acá en Valparaíso había narradores, bueno, con experiencia, en Santiago también había algunos, pero faltaban espacios y la gente nos empezó a pedir si les podíamos enseñar a contar cuentos. Y nosotros decíamos, es que llevamos, no tienen que preguntarle a los que llevan más tiempo, nosotros, y bueno, nos preguntaban y todo. Entonces decidimos hacer un viaje. Que estuvimos 7 meses viajando por Latinoamérica, tratando de conocer narradores orales de otros países y de conocer experiencias de escuelas, de cómo se enseñaba esto. Dimos una vuelta larga por muchos países y cuando volvimos creamos la escuela Casa Contada, donde dábamos talleres nosotros, pero también otras personas, porque y lo que empezó a pasar fue que esto era de cuentacuentos, o sea, para aprender a contar cuentos. Y la gente aprendía y decía, oye, me encantó, pero yo no leo, no sé qué cuento contar, no sé buscar tampoco. Bueno, a ver, y entonces contratamos a un profesor, a Manuel Peña, para que diera el curso de literatura infantil y juvenil y los alumnos que querían contar para niños supieran dónde buscar y todo. Y eso empezó a tomar vuelo. Y después, bueno, yo quiero contar para adultos y me encanta García Márquez, pero no conozco más escritores. Nos decían, bueno, el curso de literatura latinoamericana. Después, bueno, y sabes que yo quiero escribir mis cuentos, pero no sé hacerlo. Bueno, curso de escritura. Entonces, hoy día, no, ya no sé cuánto, pero hemos tenido más de 300 cursos distintos, entre los cuales está el taller de escritura de cuentos, de microcuentos, de poesía. Y hoy día ya hemos ido ampliando hacia la filosofía y ya cursos también más teóricos.
Entonces es un espacio de encuentro, pero a través de lo que nos gusta a nosotros, que son la historia, los libros y la palabra. Ya, y ahí, por ejemplo, para la gente interesada en tomar alguno de los talleres, ¿cómo puede tener más información de eso? ¿Cómo ingresar, inscribirse? Bueno, nos pueden seguir en el Instagram de Casa Contada, que es así casa_contada, y también nos pueden buscar en casacontada.com, porque ahí están todos los cursos, van cambiando todos los meses, hay algunos que son permanentes, que están todo el año, tenemos seminarios de narración oral, y también tenemos algunos talleres presenciales, porque era todo presencial y con la pandemia pasamos a online, y ahora estamos en una especie de mix. Es todo online, así que lo pueden tomar, tenemos alumnos de todo el mundo, que son muy bonitos, excepto los cursos y talleres de narración oral, que tiene que ser presencial, y eso lo hacemos en Santiago, así que para que se entusiasme. Y también organizamos el Festival Chile Cuentos, que acaba de terminar, pero para el próximo año, para que en ese festival vienen narradores orales de distintos países a contar cuentos y también a dar talleres. Así que ahí pueden aprender también quien se interese. Ya, entonces ahí lo saben, toda esa información en las redes sociales y el sitio web de Casa Contada. Ahora pasemos a la parte de este libro, esta novela, tu último libro, Sí. El año en que hablamos con el mar. Bueno, para hacer un poco de resumen de qué se trata, esta es la historia de lo que ocurre en una isla en el sur de Chile, donde los protagonistas son dos hermanos, son Julián y Jerónimo, son totalmente opuestos, y que no se han visto en años. Y la narración comienza cuando uno de ellos, que es Jerónimo, llega a esta isla y tiene que quedarse porque llega el bicho, la pandemia. Entonces, obligado entonces este personaje a quedarse en la isla. Bueno, ¿qué te llevó a escribir este libro? Que, dicho sea de paso, quiero aprovechar de que vean ahí la portada, es bien interesante, es bien, uno se queda muy grabada en la mente, o sea, sí. Cuando salió este libro, lo primero que creo que me llamó la atención así, mirándolo, fue la portada, en donde hay personajes bien excéntricos, se podrían decir en la portada, pero todos en torno a, digamos, ahí haciendo comunidad, reunidos, juntos. Bien interesante, de alguna forma describe un poco lo que se va relatando en este libro. Sí, y lo más interesante de la portada, antes de pasar a contar un poco más del libro, es que uno de los lugares principales del libro es un barco abandonado que ellos, el pueblo, los isleños, utilizan de taberna y se juntan ahí a contar la historia de estos mellizos que quieren saber qué está pasando. Y se juntan en un barco abandonado, tal como sale aquí, que tiene una escafandra y a veces llevan la guitarra y toman vino. Pero este es un cuadro que ya existía. El pintor Cristian Elizalde ha sido el pintor también de portadas de dos libros anteriores, de Tony Ninguno y La muerte viene estilando, pero también eran cuadros preexistentes. Y ahora, como este era el tercero, con la editorial La Pollera, dijimos, bueno, pidámosle a Cristian Elizalde, veamos qué tiene. Y había una que tenía un mar, que podía hacer, y de repente Simón, el editor, encuentra esta y decía, no puede ser, o sea, si se lo hubiéramos pedido... Pero espera, entonces toda la descripción, por ejemplo, de él, porque en el libro se nombra la escafandra, por ejemplo. Todo eso estaba en el libro y luego no te creo. vemos acá. Lo único diferente era que había un gorila. Entonces había una parte del libro que se mencionaban, estaban contando una historia en la selva que había pasado y se mencionaban unos monos y yo lo cambié por gorilas, para que, fue el único cambio que hicimos como para que... Las coincidencias de la vida. Increíble. No, increíble. Bueno, y este libro, entonces, el año en que hablamos con el mar, nace, bueno, tiene como varios como lugares de entrada, ¿no? Pero quizá uno relacionado con lo que estamos hablando tiene que ver con una distinción que hace Walter Benjamin, el filósofo, que habla mucho de la narración y de la crisis de la narración en 1940, 30, y habla mucho de eso ya en esa época, ¿no? Habla de que los narradores en la historia, el narrador de la comunidad, que toda comunidad ha tenido su narrador, su narradora, esos narradores han podido ser o marineros o campesinos. Entonces él dice que un narrador marinero sería ese que un día se va por el mundo, por el mar, digamos, antiguamente, se va y conoce otros lugares, otra gente, otro acento, otra historia, y después de algún tiempo vuelve a su comunidad y cuenta lo que vio, ¿no? Sería como el Odiseo. Fue y cuenta, el narrador marinero, es una forma de contar historias. Y luego está el narrador campesino, que sería todo lo contrario.
el que se queda y escucha las historias de los abuelos y conoce y guarda la memoria de la comunidad y la cuida y la preserva y la transmite y narra esa historia. Entonces está el narrador que se fue por todas partes y el que se queda, ¿no? Campesino y marinero. A mí esa imagen de Walter Benjamin me fascinó siempre desde que la leí. Siempre estaba como dándole vuelta a eso y algún día pensaba como, yo pensaba hacer algo más teórico tomando eso. Eh, y por otra parte, me pasó, yo fui a estudiar a Barcelona un año y antes de irme me fui a despedir de un hermano mío que vive en el sur y cuando estaba por allá, en algún momento vi, bueno, en el campo, una casa arriba de una loma con una oveja, una casa súper sola. Uno ve de repente esas casas, casita chica y con mi ovejita y dije, oh, ¿quién vivir ahí solo? Y yo dije, yo podría vivir ahí toda la vida como ermitaño, como me di cuenta que tengo un alma de ermitaño que me encantaría estar solo, que nadie me hable, así como, yo, oh, ya, bueno, y eso pasó, se me quedó en la memoria, y como a la semana siguiente llegué a Barcelona, y esto era como terminando la pandemia, pero en Barcelona estaban más adelantados, ya había pasado estaban como 3 meses adelantados, ya estaban sin mascarilla en la calle, creo. Entonces la gente estaba como, era primavera, así como, vuelta loca, y está todo el mundo como en la calle, Barcelona era una ciudad muy linda, además como, no sé, tomando cerveza, y había música, y todo el mundo contento, y veía gente como de distintos colores, vestido alto, más bajo. Y dije, oh, yo que podría estar toda la vida en una ciudad como esta, lleno como del mundo, como yo sentía donde todo está pasando. Y después me acordé de lo que me había pasado con la casita del ermitaño, y dije, ¿cómo puedo ser tan distinto yo mismo, que quiero vivir solo y quiero ser ermitaño y quiero estar como donde, ¿no? Donde todo está pasando? Y dije, acá hay una novela. Son las dos cosas que me habitan. Y eso lo junté con la idea de Benjamin, del narrador campesino y marinero, y aparecieron esta historia de estos dos mellizos, Julián y Jerónimo. Uno se fue de la isla en la que crecieron, recorrió el mundo, es periodista, escritor, ha estado en todas partes, y el otro, Julián, nunca salió de la isla. Y Julián vuelve después de 50 años sin haber dicho por qué se fue y sin haber mandado ni una carta, y se encuentran los hermanos. Ya son viejos. Y esa es la novela. Hay que leerla para ver qué. Claro. Y tú elegiste una isla como escenario donde pasan todas estas cosas, donde en el fondo se desarrolla la historia. ¿Por qué una isla? Y lo pregunto también porque últimamente he visto, no bastantes, pero algunos libros relacionados con islas. Por ejemplo, Arca de María Paz Rodríguez, que también hay ciertas cosas, simbolismos que me recuerdan muchísimo las ballenas, por ejemplo, claro, esta cosa que tienen las islas, en donde uno parece que sufre un cambio, uno cambia con las islas, ¿no? ¿Por qué una isla? Sí, bueno, primero siempre me han llamado mucho la atención. Son un espacio geográfico como muy atractivo para la ficción, porque en la isla tiene poca contaminación del resto como del mundo. En la isla da la sensación de que como está muy aislada justamente, los personajes como que son capaces de enfrentarse como a sí mismos, ¿no? Porque tienen poco lugar donde escapar y además la isla está rodeada de agua y como dice Herman Melville en Moby Dick, que de hecho en el epígrafe, en el agua se refleja el fantasma inaprensible de la vida, dice. Claro, uno cuando ve el agua se ve, ¿no? A sí mismo, a su vida, y la isla es tierra rodeada de agua, eso es como es una isla. Entonces yo estaba escribiendo un libro de cuentos sobre islas chilenas, o sea, cada cuento sucedía en una isla chilena. Entonces, claro, escribí de Chiloé, la idea que hubiera de Rapa Nui, de Robinson Crusoe, de la Isla Mocha. Y el cuento de la Isla Mocha estaba como, en un momento cuando se me ocurrió esta idea de los dos hermanos, era un cuento para eso. Y empezó a crecer y ya se transformó en una novela y el proyecto de los cuentos de islas quedó como ahí inconcluso. Y entonces nació un poco de la intención de trabajar con el tema de la isla. Y de ahí apareció como un lugar geográfico como súper interesante. En el libro también hay varias referencias a la narración oral, o sea, lo que estamos hablando del principio, desde, o sea, harto diálogo. También hay harta mitología, simbolismos, una narración colectiva, porque finalmente el narrador no es una persona, Claro. son todas las voces de, digamos, las personas que habitan esta isla. Entonces, claro,
se podría decir que finalmente esta novela es un homenaje a esa narración oral. ¿Fue intencional esa decisión? Yo creo como que yo a veces digo, bueno, voy a hacer un libro que no tenga nada que ver con oralidad ni nada, porque no es lo único que me interesa, pero me termina apareciendo en todos mis libros, aparece la oralidad como algo como importante. Y también como que voy a dejar de luchar contra eso porque, bueno, quizás es lo que soy. Funciona un poco como homenaje a yo creo que sobre todo como eh, al lugar de encuentro que significa la palabra. Incluso cuando es Cawin, porque en realidad la novela es como un Cawin, porque se juntan los isleños, por eso está narrado en una primera persona del plural, en un nosotros. Ven que llegó el mellizo, que se llevaron mal, parece que uno le pegó a otro, estos viejos que están ahí, el ermitaño que acaba de llegar, que es como más formal, no sé qué. Entonces se empiezan a juntar en la taberna para tratar de reconstruir la historia y entender qué pasó. Y ese gesto de reunirse y encontrarse tiene que ver con la oralidad, por supuesto, pero también tiene que ver con la capacidad como de llegar a acuerdos. Que esto yo me fui dando cuenta después del libro, no fue un homenaje a eso, ni mucho menos, pero lo que estaba pasando mientras yo escribía era que se había formado la primera convención constituyente, que más allá de que fracasó, el gesto que había, o sea, la intención que había, era de reunirse para escucharse con representantes, porque obviamente no podemos estar todos, eh, y ver cuál es el relato del país, cuál es el cuento de Chile, o sea, qué cuento queremos contar de nosotros mismos. Ese era el gesto, que lamentablemente no funcionó, pero yo sigo pensando que era el camino. Y si hay que intentarlo una vez más, yo sería de los que apoyaría un tercer intento, porque creo que por ahí iba la cosa. Bueno, entonces no es solo, en mi opinión, el libro, la oralidad, la narración, sí, cuenta cuentos, hay mitología y eso está muy presente, pero en realidad lo que me interesa es cómo eso se ha transmitido. ¿Qué ha pasado para que podamos hoy día conocer la historia de Tren Tren y Kai Kai, por ejemplo, las dos serpientes del mundo mapuche? ¿Por dónde se vino esa historia? Entonces tiene que haber habido gente que la contó y gente que la escuchó. Y eso que parece tan simple es algo que estamos perdiendo. Gente que cuente y gente que escuche. Eh, y si perdemos eso, no estamos perdiendo solamente la historia de Tren Tren y Kai Kai. Estamos perdiendo todo su simbolismo, todo lo que significa esa historia, que es hermosa, está muy citada en el libro además, eh, sino que estamos perdiendo también una forma de entender el mundo, estamos perdiendo los saberes ancestrales y nos estamos creyendo, que creo que es un problema en esta época, como que el mundo partió con nosotros. Entonces a veces llegamos a conclusiones, sobre todo en el mundo de hoy día, que en un año como que toman vuelo y hay una cierta aceptación. Eh, y como que ya fuera como... y uno dice, bueno, pero los abuelos, las abuelas, como, también tenían algo que decir y no podemos descartar todo lo que nos dijeron. Y una de las formas que tenemos para que la sabiduría ancestral acumulada por los seres humanos a través de miles de años son los cuentos. Sobre todo los más antiguos. Yo por eso cuento mucho más cuentos antiguos, populares y tradicionales que cuentos de autor, que también cuento, pero mucho más tradicionales. Porque creo que mi rol como narrador no es solamente escribir libros. Mi rol como narrador es que no se pierdan las historias que venían de atrás, porque esa sabiduría, si yo no me convierto en una vía, eh, esta cadena se puede romper. Yo y toda la gente que se dedica a esto, y ojalá que no fuera que la gente se dedique, sino que estuviera mucho más presente y que en las casas todo el mundo conociera la historia de Tren Tren y Kai Kai, por poner un ejemplo. Sabes que es súper interesante cómo la mitología dice, no es que se cuele, sino que es transversal en la novela, o sea, permea todo el rato y de alguna forma le da un mucho valor simbólico y ayuda a situar, digamos, espacialmente al lector. Al menos a mí me pasó que, claro, si uno lee esta novela, en ningún momento dice el nombre de la isla en la que ocurre, de qué isla se trata finalmente. Pero uno va infiriendo justamente con esos mitos qué lugar del país puede ser. Sí. Y yo lo busqué, o sea, cuando mencionaban a estas 4 diosas que tomaban forma de ballena, claro. y que es particular de un lugar de nuestro país, que es la Isla Mocha. Exactamente. ¿Y por qué la Isla Mocha? Porque nuestro país igual tiene otras islas, archipiélagos. ¿Por qué te enfocaste en ese lugar? Hay un par de razones. Primero, la Isla Mocha no es de las más conocidas. Es difícil llegar, solamente se puede llegar hoy día en avioneta
va un barco como una vez al mes, pero no hay un bote donde uno pueda irse a la isla y volver, solamente en avioneta, y es peligroso. O sea, ha habido muchos accidentes, entonces no es fácil llegar a la isla Mocha, entonces es la representación de algo que está muy cerca del continente, porque la avioneta se demora 12 minutos, muy cerca y muy lejos. Está mucho más conectada a la isla de Pascua, que tiene creo que un avión al día, avión gigante con 300 pasajeros. O sea, está más conectada a la isla de Pascua, que está mucho más lejos que la isla Mocha, que está ahí de Tirúa a 12 minutos. Eso es algo que me llama la atención. Pero además la isla Mocha tiene una carga mitológica muy fuerte, eh, porque bueno, habían vivido ahí pueblos huilliche, mapuche, antiguamente, los apresaron los conquistadores españoles, los sacaron de ahí, vaciaron la isla, y ahí se perdieron muchas cosas. Además, en la isla Mocha, eh, se supone, bueno, dice, en realidad esto es histórico, que llegó Francis Drake, parece también mencionado por ahí por la novela, y que lo echaronle, eh, y que se hundió un barco, y dicen que hay un naufragio, y se han encontrado restos de los naufragios. Eh, entonces tiene como mucha historia. Además, era el lugar donde pasaba Mocha Dick, que sería la bañera en la que se inspiró Melville para hacer Moby Dick. Se llamaba Mocha Dick, porque era de la isla Mocha. O sea, es muy interesante todo lo que pasa ahí. Y bueno, me gustó elegirla porque además tiene, que curiosamente yo nunca he estado, no logré ir a la Isla Mocha. Eh, y tiene un efecto que en la Isla Mocha, que yo lo he visto solamente por video, que es que sale fuego del agua. Que parece como muy real, maravilloso, pero está ahí, o sea, sale fuego del agua, debe haber algún tipo de gas, creo que hay una explicación. Entonces uno se pone ahí con un encendedor y sale fuego y el agua está abajo. Eh, que para mí era la contraposición de mis dos personajes, que eran como el agua y el fuego. Eh, Así que tenía muchas razones para elegir esta isla como, como locación. ¿Y hay alguna razón por la que nunca menciones el nombre, que es la Isla Mocha? Sí, hay una razón como ética, diría yo. Lo que pasa es que yo quise ir y no pude, porque era la pandemia, porque bueno, no estaban yendo los aviones, corría el riesgo de que me pasara lo mismo que a mi personaje, que me quedara encerrado y no pudiera salir. No logré ir y todavía no he ido. Y entonces yo, a partir de la isla que yo conocía bueno, porque vi mapas y porque investigué y todo eso, a partir de esa isla inventé una isla, ¿no? O sea, está la isla Mocha, pero yo inventé, hay lugares que yo no sé si existen. Eh, el barco varado, ¿no? Me inventé una isla a partir de esa isla, entonces si ponía que era Isla Mocha, alguien iba a decir, oye, pero esto no es así, no es verdad. Entonces, bueno, me inventé una isla y por eso no aparece el nombre. ¿Qué es lo más desafiante que tuvo la escritura de esta novela? Yo creo que lo más desafiante fue encontrar la voz, porque claro, uno ve el libro ahí terminado, bonito, con su portada y todo, y como a veces parece como que al escritor le fue sencillo. Pero hay mucho de borrar, de equivocarse, de no saber por dónde ir. Yo la abandoné en un momento de la novela, porque no encontraba la voz narrativa. Y finalmente apareció esta voz del nosotros, que fue la que, como que me di cuenta que quien quería contar la historia no era Jerónimo, no era Julián, no era un personaje testigo, sino que todos querían contar la historia. Entonces dije, bueno, que todos la cuenten. Y eso fue yo creo que lo más desafiante. Eh, Porque además están todo el tiempo, bueno, nosotros fuimos a la taberna y nosotros estuvimos ahí escuchando y nos pasó que, pero de repente había escenas en las que un grupo se iba con don Julián y otro se quedaba con don Jerónimo. Entonces yo como, esto ya a nivel súper técnico, como escritor decía, ¿qué hago? Se fueron unos y no otros. ¿Cómo se podía dividir en nosotros? Y no quería dividirlo. Entonces, ¿qué dicen? Me dicen loco. Entonces dice, un grupo de nosotros se fue a la punta con don Julián, mientras otros nos quedamos con don Geno. Listo. Y como que se dividen, pero siguen hablando de nosotros. Eso fue como bien desafiante y fue entretenido al final. Buenísimo. Bueno, ahí está entonces oye, y yo creo que después de esta conversación a las personas que nos están mirando, sí o sí quedan con las ganas, entusiasmados de poder comprar este libro, leerlo, porque de verdad es una lectura muy, muy, muy ágil, es súper rápido de leer, es entretenido,
genera mucha curiosidad y creo que lo más importante y valioso es que uno se logra conectar con los personajes. Así que bueno, ahí está la invitación para que puedan leer este libro, El año en que hablamos con el mar, de Andrés Montero, a quien por supuesto le agradecemos mucho por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Javiera. Bueno, y espero que a quien esté escuchando le interese el libro, pero sobre todo que le interese a lo mejor hoy día contarle un cuento a alguien ahí en la casa. Creo que va a ser una experiencia que se va a repetir. Ahí está. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos.